Debes buscarte un marido blanco para que mejores la raza. Ah, pero es que tú eres negra pero inteligente. Si eres negra tienes que cocinar rico. Si es negra tiene que ser buena en la cama. Te soles tapa negro. Yo trabajo como negro para vivir como blanco. Estas expresiones las escuchamos todos los días. Es lo que se llama el racismo institucionalizado o racismo cotidiano. Es algo que vemos todos los días, que nos hemos acostumbrado a eso y que vemos con toda naturalidad. Y no nos damos cuenta de la manera como estamos racializando o hipersexualizando a las personas de raza negra. Tal vez hoy día decir que tienes que buscar un marido blanco para mejorar la raza puede que suene muy duro, pero en la época de la colonia esto tenía mucho sentido. En una sociedad estamental, donde arriba estaban los españoles, que eran blancos, luego los indígenas y finalmente los negros, entre más negros se era, literalmente tenías menos oportunidades. Así que la idea de mejorar tu raza o blanquearte tenía mucho sentido. Las personas negras han sufrido este histórico rechazo y eso ha hecho que no sean considerados como una buena opción para formar una familia, para tener hijos. Porque no quiero que mi hijo nazca con la nariz como la mía, porque no quiero que nazca con el pelo como el mío. Y esto ha hecho que las personas negras busquen la manera de amarse los unos a los otros, de elegir conscientemente parejas también negras y también racializadas para poder brindarse amor, apoyo, comprensión, sacar adelante una relación en medio de una sociedad racista y sacar adelante una familia para poder amar su color y su raza. Esto se llama el amor afrocentrado. Durante la época de la colonia, en el proceso del mestizaje se nos enseñó que inicialmente existieron tres razas originales: la blanca, representado por los españoles, los indígenas, que eran los habitantes aborígenes de estos territorios, y los negros, que fueron traídos de África. Que la unión de estas tres razas producían mestizos, mulatos y zambos. Eso ya lo teníamos claro. Lo que no se nos había enseñado es que los españoles eran tan racistas y tan celosos con su color de piel, que evitaban a toda costa que se juntaran con indígenas y mucho menos con los negros. Ya tenemos claro que los blancos eran los que controlaban todo en el territorio. Sin embargo, los indígenas tenían ciertos derechos. Y si un indígena se cruzaba la suficiente cantidad de veces con españoles, nuevamente podía hacer lo que se llamaba la redención. Es decir, que volvían a ser blancos. Dado que la mayoría de los colonizadores eran varones, las mujeres españolas vinieron tiempo después, cuando ya los asentamientos estaban listos. Entonces, ¿qué hacían los hombres españoles para satisfacer sus ganas o porque realmente se sentían atraídos hacia alguna mujer? Pues se juntaban con indígenas o con esclavas negras. Entonces, se idearon unas divisiones estrictas que los organizaron en 16 castas diferentes. Puede parecer una locura, pero así es. Por ejemplo, la unión de un español con una india producía un mestizo con una española, un castizo con una española, un español, y entonces se producía la redención, es decir, que volvían a ser blancos. El caso con los negros eran diferentes, y se inventaron un montón de nombres que incluso llegaban a ser humillantes. Un español con una negra producía un mulato con una española producía un morisco con una española, un chino con una india, un salta atrás con una mulata, un lobo con una china, un jíbaro con una mulata, un albarazado con una negra, un cambujo con una india, un zambaigo con una loba, un calpamulato con una cambuja, un tente en el aire con una mulata, un no te entiendo, y un no te entiendo con una india producían un torna atrás. El rechazo por los negros era tan grande que los españoles se inventaron algo que llamaron el Estatuto de la Pureza de Sangre. Es decir, que si eras un indígena, tenías una posibilidad de juntarte con los españoles y poder ir blanqueando tu raza hasta volver a ser español y redimirte. Pero si eras negro pasaba lo contrario. Nunca iba a haber manera de que te redimieras. Y de hecho, no se te permitía participar en ninguna de las instituciones de la colonia. Por ejemplo, no podías participar en órdenes religiosas, en ayuntamientos, en la milicia, en los gremios, colegios y universidades. En su afán por desmeritar a las personas negras y evitar que los españoles se juntaran con ellos o incluso los consideraran para formar una familia,
Se construyó una narrativa que desproveyó a las personas afrodescendientes de belleza y atractivo físico. Se les enseñó que su cabello era feo, era desordenado, que su color de piel era feo y que sus rasgos no eran atractivos. También se les desproveyó de valores, de la ética y la moral, pues se decía que las mujeres negras eran insaciables y por lo tanto eran propensas a ser infieles, que eran fáciles de conseguir y que te podían traicionar con cualquiera. Y con respecto a los hombres negros se decía que eran insaciables sexualmente y que eran agresivos, y por lo tanto las mujeres blancas debían cuidarse de no ser violadas por cualquier negro que vieran por ahí. Esto se hizo con el propósito de desacreditarlos socialmente, que nunca se pudieran considerar a las personas negras como alguien agradable o apropiado para formar una familia, o tenerlas como algo serio. Las personas de raza negra pueden tomar la decisión de amarse libremente entre sí, de poder sacar adelante un matrimonio y una familia negra en medio de una sociedad racista, poder darse amor y apoyo, poder magnificar sus atributos físicos como algo hermoso, utilizar el cabello crespo, suelto y desordenado. El amor afrocentrado consiste en brindarse ese apoyo entre sí mismo. No es racismo a la inversa, es simplemente amar lo propio. Mi gente, es hora de cambiar el chip. Y tal vez como negros podamos pensar que sí es chévere que se nos mire de esa manera, que se nos hipersexualice en la sociedad. Pero si miras las cosas desde otro punto de vista, si las personas te quieren conocer solamente por el sexo, significa que te perciben como a un objeto, no a una persona. Que solamente eres bueno o buena en la cama. Que eres alguien que no tiene sentimientos, que no necesita amor, que no se le pueden regalar chocolates ni nada. Que solamente es buena en la cama. Es hora de darle amor a los negros. Y es hora de que los negros se den amor a sí mismos. Y cambiemos ya esa manera de pensar.